amigos, qué lindo poder estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Robin Radi y soy pastora y también coordinadora nacional en Argentina de liderazgo. Y quiero darles algunos tips para el liderazgo eficiente, en especial en el área de resolución de conflicto. Es un tema que realmente pocas veces lo estudiamos antes de ser ministros o pastores, pero es un tema que recurre vez tras vez en nuestro ministerio, donde nos encontramos con conflictos y no sabemos cómo resolver o cómo enfrentar estos conflictos. En especial porque tendemos a utilizar la resolución de conflicto más natural para nosotros. Y vamos a estar estudiando un poquito algunos aspectos de lo que es el conflicto y cómo lo podemos manejar y cómo lo podemos enfrentar. Primeramente, el conflicto es un recurso para el cambio. Tenemos que identificar que no todo conflicto es negativo. A pesar de que a veces nos da terror, el conflicto es algo que impulsa hacia las relaciones más sanas, la salud mental, familias felices, un mundo donde los trabajadores tienen más derechos y muchas otras cosas que nos provee el conflicto. Sin conflicto no podríamos avanzar, ni en este mundo, ni en la vida, ni en nuestras relaciones interpersonales. Cuando entendemos que el conflicto es positivo o puede ser positivo, entonces aprendemos a apreciar su aporte a nuestras vidas y a nuestro ministerio. Entonces, lo que vemos en el conflicto muchas veces en las relaciones interpersonales es que el conflicto es una situación donde dos o más personas tienen una percepción de metas incompatibles o intereses diferentes que entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Pero es interesante en esta descripción de diccionario del conflicto que a veces el conflicto solo requiere una percepción de metas incompatibles. No es necesariamente real que hay intereses encontrados. Entonces, este es un punto sumamente importante. Puede parecer que hay un conflicto donde realmente en lo profundo, en lo que quiere cada parte, no hay conflicto. Y esto es interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos como ministros, como líderes del Señor, hay tres cosas que debemos hacer en cuanto al conflicto. Primero, tenemos que reconocerlo. No podemos meter la cabeza en la arena, no podemos ignorar el conflicto porque existe, debería existir y cuando no existe, ahí hay un problema. Entonces debemos reconocer el conflicto y valorar el conflicto o por lo menos el potencial que tiene ese conflicto para ejercer cambios positivos. También tenemos que responder al conflicto y acá es donde me quiero quedar hoy, pero el tercer punto es manejar el conflicto. Entonces, reconocer, responder y manejar. Ahora, cuando hablamos de reconocer y responder, muchas veces, como mencioné al principio, nosotros reaccionamos al conflicto y tendemos a reaccionar de una manera estipulada que aprendimos en nuestra niñez. Y cada persona tiene diferentes maneras de resolver conflicto que en algunas oportunidades o circunstancias son excelentes, pero en otras no se aplican bien. Entonces nosotros cuando respondemos en vez de reaccionar hacia el conflicto, ahí nos encontramos con un panorama totalmente diferente. Como reconocemos que el conflicto puede ser una ilusión, nos ayuda como pastores a traer cambio. Cuando nosotros respondemos en vez de reaccionar al conflicto, lo que hacemos es iluminar los intereses de cada parte. Y esa iluminación es lo que hace un mediador o es lo que hace una persona que tiene suficiente autopercepción para mirar
el otro y apreciar sus intereses. Entonces, vamos a hablar ahora de posiciones. Y primero voy a usar el ejemplo del libro de texto. Cuando uno estudia acerca de negociaciones o uno estudia acerca de resolución de conflicto, de mediación, uno siempre recibe la lección de la naranja. La lección de la naranja es que hay dos personas, dos partidos que quieren usar esta naranja. Y los dos lados quieren usar el 100% de la naranja. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero es enfatizar lo que vamos a mirar cuando llegamos a la resolución. Entonces, la naranja es necesaria 100% para los dos lados. No es posible cortarla por la mitad, sí se puede, pero los dos lados perderían. Ninguno estaría feliz, porque tanto lado A como lado B quiere la naranja entera. Cuando nosotros hablamos de posiciones, lo que podemos ver es a tener dos personas que quieren una sola naranja, vemos que van a pelear con todo lo que tienen para conseguir o decir que ellos tienen el derecho de tener esta naranja. Van a dar todas sus razones por qué a ellos les corresponde más o merecen más tener toda la naranja. Pero una persona que es intuitiva y entiende que muchas veces hay ilusión de conflicto cuando no la hay, puede entrar y preguntar a cada partido qué es lo que necesitas de esta naranja. Y en el caso de este ejemplo, una persona necesita el jugo de toda una naranja y la otra persona necesita la cáscara para hacer una torta de toda una naranja. Si lo hubiéramos cortado por la mitad, es una solución muy salomónica, pero no es una solución basada en los intereses de los dos. Sabiendo que uno necesita la cáscara y el otro necesita el jugo, entendemos que en realidad no hubo conflicto. Sin embargo, por las posiciones que los dos tomaron, se podían haber arrancado los pelos y tener un conflicto grande cuando conflicto realmente no era necesario. Era solamente preguntar a cada uno cuál era su interés más profundo con la naranja. Este ejemplo, si bien es un ejemplo, como dije, del libro de texto, es un ejemplo que muestra que hay dos maneras de mirar a un conflicto. Uno puede mirar a un conflicto con posiciones o uno puede mirar a un conflicto desde la postura de los intereses. Cuando nosotros miramos un conflicto con esa postura de intereses, tenemos más éxito. Voy a dar otro ejemplo, lo que pasa con las tácticas posicionales. Son muy adversarios, son muy contrarios, y lo que sucede muchas veces, vamos a decir que estamos en una reunión de junta y estamos queriendo llevar a cabo un evento y no sabemos qué hacer en cuanto a la comida. Al principio, cuando se plantea esta situación, todos los equipos, todos los miembros del equipo de la junta están queriendo resolver el problema de la comida del evento. Sin embargo, cuando empiezan a pensar y ser creativos y pensar en lo que más les gusta comer o lo que les gusta a otros comer, entonces uno dice, bueno, a mí me gustaría comer esto y esto y esto, y toma una posición. El otro dice, no, pero a mí me gustaría esto. Y otro, no, a mí me gustaría esto. Y lo que sucede en ese momento es que se cambia el enfoque de querer resolver el problema, ahora tengo que defender mi postura. Los posicionamientos son declaraciones superficiales de una persona o una organización, pero pocas veces proveen una clara expresión de los motivos, los valores o los incentivos ocultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos una posición, una vez declarada en voz alta la posición, yo comienzo a defender mi posición más de lo que era mi intención de resolver el conflicto. Porque tengo orgullo, porque es mi idea, porque me gusta a mí, porque ya lo dije, porque no sé por qué no me toman en cuenta. Y todas esas otras
posiciones que tomamos en nuestra mente sin darnos cuenta. Hay un psicólogo famoso, Myers, que dice: no solo defendemos lo que creemos, sino que tendemos a creer en lo que elegimos defender. Una vez que tomamos una posición, entonces estamos en contra de todos aquellos que tomaron una posición diferente. Esto no nos ayuda a resolver conflicto. Pero cuando nosotros empezamos a mirar el conflicto o la negociación a base de los intereses, ahí cambia la cosa. La resolución de conflicto principiado se llama, o a base de intereses, es cuando los intereses personales son las razones, los valores, las motivaciones ocultas, y esas son las que motivan las decisiones que se toman. Entonces muchas veces tomamos posiciones porque asumimos que esa posición suple nuestros intereses, pero en realidad muchas veces no suple nuestro interés, como vimos en la naranja. Tener toda la naranja para mí, porque yo estoy haciendo una torta y necesito la cáscara, realmente no es mi interés más profundo, pero tomé una posición y peleé por esa naranja. Entonces, es muy importante esto, porque la Biblia nos dice en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando nosotros estamos mediando un conflicto, lo que vemos es que si podemos hablar y profundizar con cada uno de los partidos, cada una de las personas heridas, cada una de las personas que están enojadas con altas emociones, y le estamos preguntando qué es lo que quiere, cómo se sintió, qué es lo que sucedió, y con preguntas muy de escucha activa, tratando de llegar al fondo del problema, nosotros podemos ser agentes de paz y reconciliación entre dos personas. Es un tema enorme, es un tema muy grande para abordar en solamente unos minutitos. Sin embargo, empezando a escuchar en un conflicto es el primer paso para descubrir los intereses. Para cerrar, les doy un ejemplo. Había una situación donde una mujer entró a un supermercado y se resbaló sobre un charco que no se había limpiado de leche y se lastimó. La familia quiso hacer juicio por todos los daños médicos y los daños colaterales que ella tuvo, perdió su trabajo, muchas cosas, y entonces la familia contrató un abogado y quiso demandar al supermercado por muchísimo más dinero de lo que realmente el supermercado podía afrontar, y muchísimo más dinero de lo que costó el doctor y toda la situación. Sin embargo, estaban determinados. Cuando iban a ir al litigio, se obligó a los dos partidos a tener una mediación antes. Y como el mediador era muy bueno, tomó tiempo con cada uno explorando qué es lo que estaban dispuestos a dar, qué es lo que estaban realmente queriendo, y se descubrió que esta mujer sentía que el supermercado se había lavado las manos y no le interesó su vida, no le interesó lo que le pasó. Entonces, cuando se llegó en la mediación, se pudo arreglar con mucho menos dinero, pero que el supermercado le pida una disculpa y reconozca que habían hecho mal, y planteé algunos de los cambios que iban a implementar para que no suceda con otra persona. Con esto, estas movidas que iba a hacer el supermercado, la mujer que quería muchísimo más estaba dispuesta a recibir menos porque realmente sus intereses eran otros. Entonces, en el conflicto ministerial, a veces hay sentimientos lastimados, hay situaciones que cuando nosotros nos ponemos a hablar con las personas descubrimos
que hay orgullo de por medio, hay emociones de por medio y hay cosas que han lastimado y podemos ser agentes de paz y reconciliación, como la Biblia nos pide en Corintios, que seamos embajadores. Eso es lo que la Biblia nos insta a ser reconciliadores. En Corintios nos dice que debemos ser embajadores de Cristo y reconciliamos al mundo con Dios y somos esos agentes cuando escuchamos a las personas y buscamos cuáles son sus intereses más profundos, poniendo sus intereses adelante de los nuestros. Y más si somos nosotros parte del conflicto, debemos poner a los demás adelante de nosotros. Y esto nos ayuda a utilizar los conflictos para un final positivo de cambio y de avance en nuestros ministerios. Que Dios les bendiga.